nosotros, aleluya. Damos la gloria y la honra al Señor. Y hemos entrado, ¿verdad?, en esta temporada extraordinaria donde estamos hablando acerca de la reconstrucción de las murallas. Y vamos a leer conmigo el lema que tenemos aquí. Dice de la siguiente manera: sí, reconstruyamos la muralla. Pero lo vamos a decir, ¿verdad?, con ánimo, lo vamos a decir, ¿verdad?, con fuerza, a la 1, a las 2 y a las 3. Sí, reconstruyamos la muralla, aleluya. ¿Y cuántos están dispuestos a decir en esta mañana: sí, vamos a reconstruir las murallas, aleluya? Porque definitivamente vamos a hablar en esta mañana cuál va a ser el punto de partida para la reconstrucción. Porque todo plan siempre tiene que tener un punto de partida. Y ese es el tema que vamos a estar hablando en esta mañana. Un punto de partida para la reconstrucción. Y vamos a estar utilizando como base ese libro extraordinario, ¿verdad?, que es el libro de Nehemías. Vamos a ir a Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y vamos a leer, a considerar esos primeros 4 versículos del libro de Nehemías. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a estar puestos en pie para leerla y me acompaña. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, la leen conmigo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aleluya, que el Señor añada bendición a su poderosa palabra. Vamos a estar sentados. Y este es un libro extraordinario que nos habla acerca de tantas lecciones poderosas que podemos derivar de este libro de Nehemías. Y a medida que siga avanzando el mes, vamos a estar aquí, continuaremos los martes, los viernes, los domingos, y se va a continuar ampliando acerca de todas las enseñanzas de este libro de Nehemías. Y se nos ha dado la orden de que todos nos unamos como en familia, nos unamos en familia en nuestros hogares, todos a estudiar este libro de Nehemías, porque es maravilloso cuando escuchamos la palabra de Dios desde el altar, pero mucho más maravilloso es cuando nos sentamos y podemos disfrutar de ella, y Dios nos puede hablar directamente a nuestros corazones cuando nos revelamos, ¿verdad?, cuando nos encontramos con la palabra de Dios. Así que vamos todos, ¿verdad?, a continuar con ese hábito, ¿verdad?, esa lectura de esos 13 capítulos del libro de Nehemías, como así nos los ha solicitado nuestra pastora, para que nosotros podamos, ¿verdad?, recibir toda esa enseñanza que el Señor quiere traer a cada uno de nuestros corazones. Y de Nehemías aprenderemos algunos principios que nos ayudarán a enfrentar circunstancias negativas. ¿Cuántos alguna vez han enfrentado una circunstancia negativa? Noticias que muchas veces nos estremecen y que aparentan ser una sentencia final sobre nuestra situación. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando hemos recibido alguna mala noticia, en ocasiones nos entristecemos, como le sucedió a Nehemías, nos ponemos ansiosos por lo que estamos enfrentando, pero tenemos que comprender que hay situaciones, que hay noticias que nosotros debemos saber, que no nos debemos conformar con lo que se nos ha dicho, con lo que es la sentencia final, ¿verdad? Muchas veces parece ser una sentencia final, pero es una situación con la que no nos tenemos que conformar, aleluya. Y fue lo que pasó en esta historia con Nehemías.
para conocer un poquito más acerca de este personaje, ¿verdad? Nehemías era el copero real del rey Artajerjes. Así que sabemos que el pueblo había ido cautivo, ¿verdad? Estaban cautivos en Babilonia y habían pasado muchísimos años y poco a poco, ¿verdad? Allá hacían 90 años, 94, 93 años, que el pueblo había ido en dos diferentes grupos, habían regresado a su ciudad, habían regresado a Judá, habían regresado a la ciudad de Jerusalén. Y yo imagino el regocijo de cada uno de esos grupos porque estaban volviendo a ser partícipes de las promesas de Dios para con cada uno de ellos. Aleluya. Así que al pasar el tiempo, ¿verdad? Muchas cosas habían ocurrido, pero sobre todas las cosas llega de momento esta noticia. Dice ahí la palabra que Nehemías recibe esta noticia de parte de su hermano, porque él comienza a preguntarle, llega esa comisión allá a Jerusalén y él le pregunta, ¿cómo es la condición? ¿Cómo es la condición del pueblo? ¿Qué está sucediendo allá en Jerusalén? Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros mismos, así como esa noticia desfavorable que recibió Nehemías, asimismo nosotros recibimos muchas veces noticias que nos estremecen. Noticias como las siguientes: el resultado desfavorable de una evaluación. Todos nos vamos a identificar en alguna de ellas. Puede ser un diagnóstico médico, puede ser una demanda, una carta de despido, el detonante final de una discusión en tu hogar que pone en jaque la relación con tus hijos o pone en jaque tu matrimonio. ¿Cuántos nos hemos encontrado ahí? La rebelión de nuestra familia que cada vez se encuentra más alejada del Señor. Puede ser el término de un plazo que no podemos cumplir. Puede ser una solicitud denegada, una solicitud de vivienda, una solicitud de beneficios que nos corresponden, el rechazo de una universidad, una escuela a la que tú anhelabas entrar. Muchas veces esas noticias las recibimos por medio de cartas que llegan ¿para qué? Que llegan para atemorizarnos. Yo digo que son cartas del mismo infierno, que llegan para atemorizarnos. Cartas como las que había recibido el pueblo muchos años antes y que nos menciona el libro de Esdras en el capítulo 4, si pueden ir ahí conmigo. A esta referencia, Esdras capítulo 4, versículos 21 al 24. Así que no era la primera vez, ¿verdad? Por primera vez, Nehemías estaba sintiendo el llamado de Dios a su corazón. Él estaba sintiendo la carga por lo que su pueblo estaba enfrentando, pero no era la primera vez que se intentaban reconstruir los muros de la ciudad. Ya había comenzado, ¿verdad?, la reconstrucción del templo, pero muchos años antes ya este pueblo había recibido cartas para impedir que los judíos reconstruyeran los muros de la ciudad, que esos muros fueran reedificados. Y mira lo que sucedió con la determinación del rey en aquel momento. Se levantó oposición y esta fue la determinación: ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y que no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada orden. El próximo versículo: y mirad que no seáis negligentes en esto, ¿verdad? Le estaba diciendo a sus funcionarios que se encontraban en aquella área, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de ¿qué? De la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos. Y miren de qué manera les hicieron cesar la reconstrucción. No de manera pacífica, dice ahí, y les hicieron cesar con poder y violencia. Aleluya. Y muchas veces nuestros planes, cuando recibimos estas noticias, llegan estas noticias con poder. Llegan estas noticias con oposición, con violencia, a derribar todos los sueños que nosotros habíamos construido para nuestras familias, para nuestro futuro, para nuestra salud. Todas esas noticias que llegan, que nos atemorizan, que de momento nos detienen. El próximo versículo: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado
de Darío, rey de Persia. Oposición. Hablaba nuestra hermana Cristal el pasado viernes, y si no pudieron ver el servicio, les invito a que lo busquen a través de las redes sociales y lo vean. Nos hablaba acerca de cuál es la táctica de nuestro enemigo. Y para nosotros poder hacer frente al enemigo, decía Cristal, tenemos que conocerlo primero. Tenemos que conocer de qué manera opera. Tenemos que conocer que Él es padre de toda mentira. Y que cuando lleguen noticias como esta no nos tenemos que conformar, aleluya. Tenemos que saber que la palabra final la tiene el Señor sobre nuestra vida. La palabra final sobre tu circunstancia, aleluya, la tiene el Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Así que definitivamente hubo un intento de parte de los judíos de reconstruir la muralla alrededor de Jerusalén. Y aunque no se encuentra una evidencia de que la oposición fuese directamente de parte del padre de Artajerjes, de Jerjes, es probable que su hijo Artajerjes haya escuchado a los consejeros de sus padres, de su padre, aleluya, que trataba a los consejeros de su padre en el sentido de no permitir la reconstrucción, sabiendo, ¿verdad?, que fue la noticia que llevaron ellos para solicitar cartas para impedir la reconstrucción, diciendo que había una larga historia de rebeliones. ¿Verdad? Ellos dieron varias razones en ese capítulo número 4 de Esdras, lo pueden leer, razones para detener esa reconstrucción. Y entre ellas, una de ellas era que había una larga historia de rebeliones de parte de los judíos y que el denegar esta petición era necesaria para no perder la autoridad sobre ellos. Y el enemigo quiere mantener su autoridad sobre nuestras vidas. El enemigo quiere mantener su autoridad sobre nuestras circunstancias. Pero nosotros nos tenemos que parar en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y saber, aleluya, que aunque recibamos oposición, no tenemos por qué detenernos. No tenemos por qué detenernos en nuestros intentos. Yo recuerdo que mi hermano siempre me dice lo siguiente. Mi hermano siempre tiene un lema, mi hermano Rafi. Él dice que cuando nosotros vamos a hacer una solicitud, muchas veces decimos, pero es que yo no lo voy a intentar, porque es que tantas veces me has dicho que no. Y mi hermano dice, ya tienes el no, pero ¿y si te dicen que sí? Y si te dicen que sí, si de momento la situación cambia. Eso me recuerda que cuando estábamos poniendo la luz en las casitas de la iglesia, wow, eso fue un proceso bastante tedioso, fue bien difícil. Y fuimos varias veces, hicimos varios intentos, yo creo que tardó alrededor de un año. Y uno diría, wow, ponerle la luz a una residencia, algo tan complicado. Había oposición de parte del enemigo porque Dios conoce los planes. ¿Verdad? Hay planes. Hay planes de parte de Dios, hay planes de bendición para con cada una de estas residencias y por eso las queremos terminar ya. Queremos terminar, ¿verdad?, lo poco que falta. Ayer estuvieron trabajando con algunas rejas, ¿verdad?, restaurando algunas de las áreas y cada vez seguimos viendo el avance en la obra y damos gloria al Señor por eso. Pero fuimos varias veces, fue la pastora, fui yo, fue el pastor, hicimos muchas gestiones y no logramos ponerle la luz a la casa del frente. Y yo recuerdo que continuamos haciendo intentos, hacíamos la cita, luego pasaba algo, nos las cancelaban. Y cuando yo fui ese último día, que fui con todos los papeles, yo fui allí clamando al Señor y dije, Señor, necesitamos tu intervención. Señor, necesitamos, tantas veces nos han dicho que no, pero no nos vamos a rendir porque sabemos que esta es tu voluntad, Padre, que esto está dentro de tu voluntad. Y recuerdo que aquel día fui allí a la oficina y cuando la pastora me pregunta y me dice, ¿y cuál fue la persona que te atendió? Pues la que estaba sentada en esta área. Y dice, ay, Dios mío, me dicen que esa es la peor de todas, que esa señora comienza a hacer muchas preguntas, a empezar a buscar papeles. Mire, cuando yo entrego aquellos papeles, ya yo venía orando, yo venía clamando, Señor, yo le puse la mano a esos papeles, yo los entregué y mientras yo los entregaba estaba la señora mirando y yo decía, ella está buscando por dónde denegarlo, por dónde denegarnos la petición. Ella estaba buscando, yo la veía que ella revisaba los papeles y los volvía a revisar y los miraba y yo, Señor, ciégala. Si hay algo que no nos corresponde, ciégala, Padre, porque esto se va a lograr sí o sí, aleluya, porque sabemos que está dentro de tu voluntad. Y mire, definitivamente yo estaba allí clamando cuando de momento la señora se tuvo que desistir. Y cuando yo veo que ella con una cara bien seria viene y me pasa el papel y me dice, toma para que pagues. Y nos dio una tarifa bien alta, pero yo salí de allí glorificando, aleluyando, alabando al Señor, aleluya. Porque yo sabía que el Señor estaba de nuestro lado, aleluya. Y tienes que saber, amado, que el Señor está de tu lado, que el Señor está de tu parte. Muchas veces nos sentimos solos
en nuestro deseo. En nuestro deseo por reconstruir las murallas de nuestro hogar. Muchas veces somos los únicos que servimos al Señor en nuestro hogar. Y vemos que como el panorama se vuelve tan tenso, tan difícil, aleluya. Pero tenemos que saber, aleluya, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Así que es Dios el que está con nosotros y nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de cuáles fueron esos principios, ¿verdad? Que empleó Nehemías para el poder comenzar ese punto de partida para la reconstrucción. Aleluya. Así que en un principio Nehemías se quedó quieto, expresando su tristeza ante el Señor. ¿Cuántos hemos estado ahí? Expresamos nuestra tristeza al Señor. Él estaba preocupado de la gran necesidad que existía porque sabía que podía afectar, mira qué interesante, la gloria de Dios. ¿A cuánto nos interesa que el Señor sea glorificado a través de nuestras vidas? Que el Señor sea glorificado a través de nuestros planes. Y era algo bien importante que lo vamos a ver en su oración, en esa oración que hizo Nehemías. Él tenía presente que el nombre del Señor fuera glorificado. Aleluya. A través, ¿verdad?, de la obra que se iba a realizar con su pueblo, porque era el pueblo de Dios. Así que esto lo motivó a buscar algún remedio. Pero antes de cualquier cosa, número 1, él presentó su problema al Señor y abrió su corazón delante de él, ajustándose al plan divino y basándose en sus promesas. Primero aguardó a que el Altísimo cambiara el corazón del rey, a quien él servía. Él mismo que antes había denegado el permiso para reconstruir la ciudad. Sabía que esto y obtener el permiso para llevar a cabo su objetivo necesitaba tiempo. Los planes de reconstrucción en tu familia, los planes de reconstrucción de tus finanzas, los planes de reconstrucción de tu futuro, los planes de reconstrucción de los valores en nuestro país, aleluya, necesitan tiempo, requieren un tiempo de análisis, requieren un tiempo de oración, aleluya. Así que, así mismo y pasaron 4 meses en los que estuvo orando Nehemías para que Jehová abriera la puerta. Nehemías se separó varias veces para dedicarse a la oración, evaluar el asunto considerando la situación y poder encontrar una solución. Aleluya. La mejor manera, tome nota de esto, de avanzar en nuestro objetivo no es corriendo a prisa. Muchas veces pensamos las cosas y corremos ¿a qué? A hacerlas sin un plan. La semana pasada el pastor Iván Clemente nos decía que necesitamos tener un plan. No podemos correr a la prisa. No podemos andar por la vida sin dirección de Dios. No podemos tomar buenas decisiones sin la sabiduría de lo alto. No podemos, aleluya, hacer un buen plan si no conocemos lo que dice la palabra, cuál es la voluntad de Dios. Porque entonces nuestros planes van a fracasar. Nuestros planes van a ceder ante la oposición. Y quizás podamos tener unos resultados temporeros, pero sabemos que al final, aleluya, solamente es la voluntad de Dios la que prevalece. Así que la mejor manera de avanzar en nuestro objetivo no es corriendo a prisa, sino de rodillas. De rodillas uno dice, es imposible correr una carrera de rodillas. Pero para el creyente no. Para el creyente, aunque esté detenido, si está de rodillas, se está avanzando. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Cuando estamos de rodillas, nuestros obstáculos se verán menos atemorizantes. Porque al cerrar nuestros ojos físicos, en el ámbito espiritual seremos elevados a las alturas para que podamos ver el panorama desde la perspectiva de Dios. Dile que está a tu lado, necesitas ver la situación desde la perspectiva de Dios. Necesitamos ver el panorama desde la perspectiva de Dios, aleluya. Así que nos dice 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que dedicamos un tiempo prolongado a la oración? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a los pies del Maestro a planificar, a consultarle nuestros asuntos?
Cuando comenzamos a detectar las brechas en nuestra muralla, las brechas, la devastación en nuestra familia, en nuestra situación espiritual, necesitamos sentarnos a los pies de nuestro Señor para que Él nos dé dirección. Esperar en Dios se convierte en la escuela, en la escuela de la madurez espiritual. Es una lección muy importante, es la paciencia. Todos tenemos que aprender a esperar en Él. Y dice la palabra que los que esperamos en Él, que no seremos avergonzados. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Aleluya. Así que la oración, la cercanía con Dios nos coloca a nosotros en una posición de ventaja. Aunque hayamos, como ese principio, ¿verdad? Aunque hayamos recibido noticias desfavorables, tenemos que saber que cuando oramos nos colocamos en una posición de ventaja. Aleluya. Y esa es la posición que tenía Nehemías. Nehemías tenía una posición de ventaja con el rey. Porque él tenía una relación cercana con el rey. Ellos tenían, ¿verdad? Él era el copero. Y por cuanto era el copero del rey, entonces él tenía un puesto que era de confianza. Él, debido al riesgo que compartían, llegaba a existir entre el rey y su copero una cierta unidad y dependencia mutua. Y asimismo, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que tener una unidad y una dependencia mutua con Dios. Aleluya. Así que él había obtenido una posición elevada, pero nunca dejó de depender de Dios. Hermano, nunca dejemos de depender de Dios. No importa lo que alcancemos, no importa lo que logremos, no importa cuánto hayamos avanzado en la vida, cuánto sepamos, nunca nuestros planes, nunca nuestro conocimiento, nunca nuestros pensamientos serán mayores que los de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Así que, número uno, ¿qué hizo Nehemías? Repito, presentó su problema al Señor, abrió su corazón delante de Él y se ajustó a su plan divino, basándose en sus promesas. Así que, número dos, él pidió ser utilizado. La semana pasada nos hablaba también el pastor Iván acerca de que nos tenemos que hacer ¿qué? Disponibles. No podía ignorar la situación de su pueblo. Debía intentar algo para cambiar su condición. Por eso elevó sus oraciones. Nehemías vivía en Susa, pero su interés estaba en los sucesos que ocurrían en la ciudad de sus antepasados y conocía la voluntad de Dios para su pueblo. Así que les pregunto, ¿conocemos nosotros la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Conocemos nosotros la voluntad de Dios para nuestra familia? ¿Conocemos nosotros la voluntad de Dios para nuestro futuro? Para saber que estamos caminando y tomando las decisiones correctas. Nehemías comprendió que Dios estaba convirtiendo la necesidad de su pueblo en su deseo propio de que se cumpliese la voluntad de Dios. Lo repito, Nehemías comprendió que Dios estaba convirtiendo la necesidad de su pueblo en su deseo propio de que se cumpliese el plan de Dios. Aleluya. Y esto me recordó todas las obras sociales que levantó nuestro pastor Reinaldo. Pastor Reinaldo veía la necesidad y no se conformaba con lo que estaba viendo, ¿verdad? Levantó corda, levantó tantas iglesias. Y ante lo que nosotros estamos viendo en nuestro mundo, muchas veces pensamos que nosotros solos no tenemos la respuesta, que nosotros no vamos a tener ningún alcance. Pero una vida que nos ganemos para Cristo es alcance. Una vida al año, ¿cuántas almas no les estamos arrebatando el infierno? El alcance que podamos tener en oración. Muchas veces no vemos la respuesta, no vemos la reacción de nuestros familiares, no vemos el cambio. Pero sabemos que ante Dios ninguna de nuestras lágrimas caerá en vano. Ninguna de nuestras oraciones quedará sin respuesta. Aleluya. Así que nos tenemos que aferrar a Dios y decir: Señor, tus planes son los míos. Tus planes son los míos. Tenemos que ver, él nunca había vivido en Jerusalén. Él nació en Babilonia. Pero él estaba preocupado por lo que ocurría en la ciudad de sus padres. Y asimismo, nosotros también nos tenemos que preocupar también por nuestra familia extendida. Personas que a lo mejor no son parte de nuestro, ¿verdad? de nuestro
grupo cercano en el día a día, pero nos tenemos que preocupar los unos por los otros, clamar a Dios por la salvación de cada uno de ellos, clamar por la salvación de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos, aleluya. Y ese es el mismo sentir que pone Dios. Hablaba ahorita nuestra hermana Yasmin acerca de los misioneros, de la obra hermosa que se ha podido realizar. Es el mismo sentir que pone Dios en el corazón de un misionero. ¿Qué le lleva a un misionero a dejarlo todo? A dejar sus sueños, a dejar su país, a dejar sus comodidades, a dejar su familia para ir a ministrar a los corazones y las vidas de aquellas personas que no conoce. Es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Él vio la situación de su pueblo no como un evento aislado. Él estuvo dispuesto a ponerse del lado de Dios y en solidaridad con sus planes. Dísele que está a tu lado: necesitas ponerte del lado de Dios y en solidaridad con sus planes. Aleluya. De la misma manera, si deseamos ver las obras grandes de Dios, ¿cuántos desean ver obras grandes de Dios? Amén. Pues ¿sabes qué tienes que hacer? Realizar en estos tiempos, nosotros nos tenemos que asegurar de que entendemos sus deseos y que estamos dispuestos a trabajar a su favor, trabajar conforme a su voluntad, porque el Señor necesita que, dice la palabra, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, y tenemos que rogar para que el Señor siga enviando obreros. Cuando veamos la necesidad, tenemos que entender que Dios, a quien nos está llamando, a quien nos está inquietando, es a nosotros. Y eso nos tiene que llevar, así como a Nehemías, a irnos de rodillas, a irnos de oración ante Él, aleluya, para comenzar a establecer un plan. Todo comienza con alguien que sienta la carga. Todo comienza con alguien que tenga los ojos espirituales bien abiertos y el discernimiento para identificar las grietas y la necesidad de acción. En nuestro reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, nuestra total dependencia hacia Él, lo que provoca por medio de su Espíritu Santo, mira hermano, un impulso en nuestro interior. Si tú muchas veces estás viendo la necesidad y no encuentras cómo emprender, comienza a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Porque dice la palabra, aleluya, que recibiremos poder cuando hayamos recibido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y podremos ser testigos, podremos hacer, aleluya, con unción, con autoridad, ejercer la función, aleluya, la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Así que todo comienza por un impulso del Espíritu Santo en nuestro interior, un mover de Dios que nos impide permanecer inmóviles, permanecer indiferentes, permanecer satisfechos con el curso natural de la vida. Tenemos que sentirnos insatisfechos con lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Tenemos que sentirnos insatisfechos con lo que estamos viendo en nuestro país, con las leyes que se están aprobando, con lo que vemos todos los días en nuestro periódico, y decir, Señor, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo tú me puedes usar? Aleluya. Tenemos que hacer el deseo de Dios en nuestro. Aleluya, porque Él viene pronto, pero mientras Él viene, tenemos un trabajo que hacer, tenemos una tarea que cumplir, tenemos una misión, aleluya, con la que tenemos que identificarnos y tenemos que accionar. Cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una madre, cuando un joven se determina a ponerse en las manos de Dios, a hacer la voluntad de Dios, no hay infierno que lo detenga, porque sabe que tiene el respaldo de Todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hablaba anteriormente que hubo cartas que recibieron que detuvieron la reconstrucción, pero también sabemos que en el capítulo 2 Nehemías salió hacia la reconstrucción con una carta en su mano. Hermano, usted y yo tenemos una carta que nos da la autoridad, aleluya, incluso ante el reino de los infieles, de las tinieblas, para nosotros poder, aleluya, arrebatar y cumplir las promesas de Dios para nuestras vidas. Dios nos ha entregado, aleluya, la autoridad, y nos dice la palabra, aleluya, en primera de Juan, capítulo 4, que es el versículo 13, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres,
porque habéis conocido al que es desde el principio. Y como dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, dice aquí, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Mire, cuando usted ve a sus jóvenes, cuando usted ve a los jóvenes, declare la palabra sobre ellos. Ustedes son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido el maligno. No importa lo que veas, comienza a declararlo. Joven, decláralo sobre tu vida, porque este año hemos dicho que vamos con mayor fuerza. Vamos con mayor fuerza, vamos con mayor fuerza. Así que tenemos que declarar: juventud, tú eres fuerte en Cristo. La palabra de Dios permanece en ti. Haz tuya la palabra de Dios, que permanezca en tu corazón. Camina conforme a la voluntad de Dios. Y tú, ya el Señor ha declarado cuál es la voluntad suya, cuál es el destino tuyo. Tú has vencido al maligno, dice su palabra. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando un joven se decide a caminar en la voluntad de Dios, de cierto va a enfrentar oposición. Todos enfrentamos oposición. De cierto, muchos no van a entender los cambios que estamos haciendo, los cambios que comencemos a hacer en nuestro hogar, cambios de actitud, en ocasiones cambios de trabajo, cambios de amistades, cambios de hábitos. Tenemos que comenzar a invertir nuestro tiempo de manera diferente, alejarnos de aquellas influencias que no nos convienen, aleluya. Pero definitivamente Dios, en Él somos fuertes, en Él somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Somos más que vencedores en Cristo Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. La cita para beneficio, ¿verdad? Que no la dije ahorita. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 15. ¿Qué dice la palabra acerca de nosotros? Nuestra hermana María Los Ángeles nos hablaba acerca de nuestra identidad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué nos dice? Vamos a buscar ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No tenemos la autoridad del Señor? ¿Acaso tenemos el respaldo del Señor? ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Así que Nehemías hizo suya la voluntad divina para sus escogidos. Usted y yo somos escogidos. Y oró pidiendo para que Dios realizara su plan. Debemos identificar alguna situación en nuestra vida en la que debemos responder como Nehemías, de esa manera. Tenemos que señalar, determinar qué es lo que Dios quiere lograr en medio de nuestra situación y pedirle a Él que realice su plan de manera que solo Él sea glorificado. ¿Cuál es nuestra intención, la intención de nuestro corazón? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Tenemos que conocer la intención detrás de nuestras acciones. El deseo de Nehemías era que Dios fuera glorificado por medio de su plan. Aleluya. Número 3, Nehemías elevó una oración a Dios de súplica pidiendo perdón por sus pecados y los pecados de su nación. Si queremos que nuestras vidas se alineen a la voluntad de Dios, tenemos que comenzar por confesar nuestros pecados. No podemos seguir viviendo una vida vana, una vida vacía, conforme a las antiguas costumbres, las costumbres del viejo hombre. Tenemos que poner nuestra vida en orden. Si identificamos las brechas, si nuestra situación es una situación económica, tenemos que comenzar por analizar nuestras finanzas. ¿Le estamos dando el primado a Dios? Porque la primera brecha de la prosperidad en nuestra casa es cuando no diezmamos, cuando no ofrendamos. Dice la palabra que tenemos que ofrendar conforme a la bendición que el Señor nos haya dado. Y muchas veces simplemente buscamos el cambio en el fondo si es el cambio, si ese cambio es lo que representa la bendición que Dios nos haya dado, pues amén. No se trata de la cantidad. Jesús alabó la ofrenda de la viuda. Y Él conoce cuáles son nuestros recursos. Pero si queremos ver la bendición, si la situación que se ha desatado en nuestro hogar, ¿verdad?, es de escasez económica, tenemos que comenzar a analizar nuestras finanzas. Quizás ahí está la brecha.
Tenemos que comenzar a analizar, aleluya, el tiempo que invertimos para venir a la casa del Señor. Si estamos nosotros, aleluya, estableciendo patrones que promuevan los valores dentro de nuestra casa y declarando sobre nuestra casa: yo y mi casa serviremos a Jehová, aunque haya oposición, aunque los hijos se resistan, aunque los tengamos que arrastrar por los pies, yo y mi casa serviremos, ¿verdad? Mientras tengamos autoridad sobre ellos. Yo recuerdo que mamá me decía: mientras tú vivas en esta casa, aquí vamos a servir a Dios. Y yo trabajaba, yo no tenía break para faltar un domingo a la iglesia, no había break. No había break. Yo sabía que yo prefería faltar al trabajo. Yo le rogaba al jefe que me ajustara mis horarios, pero yo no tenía break para faltar el domingo a la iglesia. Aunque en un principio yo me resistía y no lo comprendía y me molestaba, pero hoy doy gracias a Dios por una madre que fue firme conmigo, por una madre que me demostró el amor con disciplina, que me demostró el amor, enseñándome los valores. Ella siempre me decía: cuando yo llegue al reino de los cielos, que no se me olvida la cantaleta, cuando llegue al reino de los cielos y Dios me pregunte qué yo hice con mis hijos, yo les enseñé lo bueno y lo malo. Si ustedes quieren tomar otras decisiones, eso es problema suyo después. Así me decía mi mamá, y le agradezco a Dios por ella. Le agradezco a Dios porque ella siempre levantó altar de oración en nuestro hogar. Ella siempre oraba por papi. Ella siempre oraba por cada uno de nosotros para que nos mantuviésemos firmes en el camino que ella había decidido para su familia. Así que no nos detengamos. Tenemos que saber que tenemos que poner nuestra vida en orden. Si estamos en convivencia, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que decirle: Señor, este es el momento, Padre, ya yo te conozco. Ya yo abrí mi corazón a ti, Señor. Ahora, ¿cómo puedo seguir creciendo? ¿Cómo puedo seguir madurando? ¿Cuáles son las nuevas? ¿Verdad? ¿Cuál es tu voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo cumplir tu voluntad? Porque necesitamos hacer la voluntad de Dios para que podamos tener el respaldo de Dios en todos nuestros asuntos. El respaldo de Dios muchas veces no se va a ver materializado en grandes, ¿verdad? En grandes sumas de dinero, no se va a ver materializado en la casa más grande, pero sí va a haber paz en tu corazón. Sí va a reinar la paz de Dios en tu hogar. Sí vas a tener una familia a la que acudir. Sí vas a tener una familia espiritual a la cual acudir en los momentos de angustia. Cuando estás solo, tú sabes que físicamente tú estás solo, pero espiritualmente no, porque el Señor nunca nos deja. El Señor nunca nos desampara. Aleluya. Quizás tú sientes que estás luchando solo, pero déjame decirte, déjame recordarte que no luchas solo, no estás batallando solo. Tienes todos los recursos del reino de los cielos a tu disposición. Aleluya. Todo lo que está escrito en esta palabra te pertenece, es propiedad tuya. Así que comienza a reclamar, comienza, aleluya, a declarar sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu casa, sobre tu futuro. Aleluya. Los planes de Dios, pero tienes que rendir primero tu corazón. Dice la palabra, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Y oraren y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos que nuestra tierra sea sanada. Necesitamos que nuestras actitudes sean sanadas. Necesitamos que nuestro carácter sea sanado. Necesitamos que nuestras intenciones sean sanadas. Necesitamos, aleluya, que nuestra familia sea sanada. Necesitamos, aleluya, recibir la paz para con Dios, derramando nuestro corazón delante de Él en humillación. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, por los pecados de nuestra nación, por los pecados de nuestra familia. Si nuestra familia no se arrepiente, arrepiéntete tú por ellos. Pídele perdón al Señor, dile: esta casa te pertenece. Comienza a rodar los muros de tu hogar. Comienza a orar. Algo que me encantó de lo que hizo Nehemías, ¿verdad? Y no puedo abundar allá, no voy a llegar a ese punto del capítulo 2. Él, cuando se fue a inspeccionar las murallas, él se fue en silencio. Quizás tu familia no conoce los planes, pero tú y Dios los conocen y están de acuerdo. Aleluya. Así que mantente de acuerdo con Dios, aunque los demás no estén de acuerdo contigo. Cuando estés en tu trabajo, aunque no tengas compañeros de trabajo que estén de acuerdo para hacer las cosas incorrectas, ponte tú de acuerdo con Dios y honra a Dios tú en tu trabajo. Aleluya. Nosotros nos corresponde hacer lo correcto, lo que a Dios le agrada.
Y sabemos que ahí vamos a estar, aunque tengamos que esperar, porque sabes que este pueblo esperó mucho para volver a Jerusalén. Este pueblo esperó, incluso cuando Nehemías llegó, tardaron 52 días en reconstruir los muros. A pesar de la oposición lo lograron, aleluya. Yo no sé cuánto tiempo vas a esperar. Estuvo 4 meses en oración delante de Dios antes de ir y presentarse delante del rey. Él sabía que se presentaba delante del rey, ¿verdad? Lo sabemos del libro de Esther también. Y el rey, y él se encontraba con un rostro entristecido. El rey podía pensar que él no estaba a gusto con la manera en que el rey estaba gobernando y lo podían mandar a matar. Pero era tanta la angustia de su corazón que él no la pudo evitar. Que él no la pudo evitar. Y ante Dios nosotros no podemos evitar ver las cosas que estamos viendo y quedarnos como si nada. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que sentir el dolor. Sentir el dolor de todo esto que está pasando en nuestro país. De cómo los valores de nuestro país cada vez se siguen deteriorando. Nos tiene que doler. Cuando abrimos el periódico, ayer yo vi una noticia, ¿verdad? Una noticia que compartió un ex gobernador, y cómo cada vez le siguen dando, siguen promoviendo todo lo que va en contra de los estatutos del Señor, y nos tiene que doler nuestro corazón, y tenemos que doblar nuestras rodillas para que el Señor nos mantenga firmes, para que nosotros no claudiquemos en nuestra intercesión, en nuestro deseo, ¿verdad?, de que las cosas sean diferentes. Sabemos que ciertamente Cristo viene y que las cosas empeorarán, pero eso no significa que nos vamos a conformar. Porque el que detiene, aleluya, el que detiene la posición del infierno es la iglesia del Señor, con sus oraciones y con su intercesión, aleluya. Así que Nehemías se dio cuenta que necesitaba orar pidiendo perdón por sus pecados y por los pecados de su nación. Se dio cuenta que la única manera de realizar sus sueños era con la ayuda divina y en comunión con Dios. Jerusalén era la ciudad de Dios y los judíos su pueblo. La ciudad estaba materialmente en ruinas, así como la nación lo estaba espiritualmente. Nehemías quería ver la gloria de Dios revelada por medio de la ciudad y del pueblo. Y así mismo nosotros tenemos que desear ver la gloria de Dios revelada en nuestros hogares, en nuestro país, aleluya. Nehemías, aleluya, estaba preocupado acerca de esa condición de su país. ¿Estamos nosotros preocupados acerca de la condición espiritual de nuestro alrededor? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué nos gustaría lograr a través de nuestros esfuerzos? Aleluya. ¿Acaso Nehemías tenía una gran reverencia hacia Jehová y tenía como objetivo que Dios fuera glorificado, como les mencioné ahorita, y que su pueblo volviera al Señor? ¿Tenemos nosotros una visión semejante? ¿Tenemos nosotros una visión semejante? Aleluya. Así que al estudiar esa oración de Nehemías, por lo menos aprendemos varias lecciones importantes. Cuando hablaba acerca de que él quería que el nombre fuera glorificado, que su nombre fuera glorificado, y que lo menciona ahí, vamos a buscar en Nehemías, porque ya con esto termino. Nehemías capítulo 1. Aleluya. En el versículo 11, miren el corazón de Nehemías. Él dijo: te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia ante aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aleluya. Así que cuando habla acerca de la palabra desear, dice: el pueblo deseamos reverenciar tu nombre. Esta palabra significa literalmente deleitarse o gozarse, indicando la emoción que se siente al hacerlo. ¿Te sientes tú emocionado? ¿Te sientes tú contento? ¿Te sientes tú animado por lo que estás haciendo en la obra del Señor? Por asumir, aleluya, con valor, con gozo, la tarea que el Señor ha puesto en tus manos. Aleluya. Así que
él sentía gozo y se emocionaba simplemente de pensar de que cuando fueran esas murallas reconstruidas, el nombre del Señor fuese glorificado. Aleluya. Así que, así mismo nosotros debemos desear que el nombre del Señor sea glorificado en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias y en nuestra casa espiritual. Este año dijimos, vamos con mayor fuerza. A lo mejor tú estás observando áreas dentro de la casa en las que tú puedes servir, en las que tú puedes ayudar, en las que tú puedes colaborar. La pastora siempre nos dice la frase, vamos a ver cómo es. Si tú lo viste, ¿te diste cuenta? Te toca, siempre ella lo dice. Pues te toca porque es a Dios, a ti, a quien te está poniendo la carga. Es Dios a ti a quien te está poniendo la carga. Y me encanta porque en un principio, cuando Nehemías recibió la noticia, él no recibió la noticia y comenzó a murmurar. Esta gente, todos los años que llevan allá y se dejaron amedrentar por las cartas de rey, no han hecho nada. Y él no comenzó a murmurar, él no comenzó a quejarse. Él pensó, ¿qué puedo hacer yo para cambiar las circunstancias? ¿Qué poseo yo que no tiene? Yo tengo cercanía al rey, pero sobre todas las cosas tengo comunión con Dios. Él tenía una relación de codependencia con Dios y eso lo ponía en una posición de ventaja. Aleluya. Así que necesitamos tener esa comunión con Dios para que los planes de Él sean cumplidos. Y vamos a estar puestos en pie porque ya vamos a terminar. Como dice la pastora, no nos da tiempo para más. Hemos estado orando y considerando la voluntad divina para nuestras vidas. Si queremos cumplir los propósitos de Dios, tenemos que hacer como Nehemías, pasar más tiempo en el aposento alto. Hagamos una evaluación de nuestros muros y vamos a rodearlos en silencio, pero avanzando de rodillas, identificando las áreas que necesitan ser reconstruidas. Número 2, debes estar disponible para ser utilizado por Dios. Ponerte a tu disposición, aleluya. Número 3, elevar una oración de súplica, pidiendo perdón por tus pecados, por los pecados de tu casa, por los pecados de tu nación, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a terminar en esta mañana haciendo una oración. Yo convertí esa oración de Nehemías, que se encuentra desde los versículos número 5 en adelante, la convertí en una oración que usted y yo vamos a hacer en esta mañana. Y vamos a orar de la siguiente manera. Repite conmigo. Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplicamos que nos prestes atención, que fijes tus ojos en nosotros tus siervos, que día y noche oramos en favor de nuestra casa, de nuestro pueblo y nuestra nación. Confesamos que nosotros somos tu pueblo, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, y hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido. Hemos desobedecido tus mandamientos, tus preceptos y decretos. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar de donde he decidido habitar. Somos tus siervos, tus hijos, tu pueblo, a quienes redimiste con gran despliegue de fuerza y por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, porque somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y hoy te pido que a nosotros tus siervos nos concedas tener éxito en las tareas de reconstrucción que hemos identificado y que comenzaremos de hoy en adelante, reconociendo primeramente tu voluntad
y que vamos hacia adelante con mayor fuerza, con el respaldo tuyo, nuestro Rey de Reyes, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén, aleluya, aleluya, aleluya. Celebra la palabra de Dios. Celebra tu compromiso con Dios esta mañana, aleluya.